verdad es que habría que decir muchas cosas, simplemente deciros que es una persona que ha trabajado muchísimo en el ámbito de la oncología, con muchas publicaciones, muchas conferencias, muchos ensayos clínicos, muchos proyectos nacionales, internacionales, y realmente pues es un placer tenerlo hoy con nosotros, porque nos va a hablar sobre un tema que es muy de vanguardia y que trata de la biopsia líquida. Has cambiado el título, bueno, pero el concepto es el mismo. La biopsia líquida para lo que es la medicina individualizada y la medicina de precisión. De manera que, Andrés, muchas gracias por haber aceptado, y bueno, gracias también por ceder el auditorio para la ocasión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que es impresionante todos los cambios que han llegado a la medicina clínica, desde el conocimiento molecular del cáncer de colon. Cuando yo tengo que hablar sobre medicina de precisión, siempre no puedo evitar pensar en Galileo Galilei, porque Galileo hizo una aportación que es aparentemente sencilla, y es que a través de un instrumento, el telescopio, él no inventó el telescopio, pero trabajó con unos ópticos de la Universidad de París que facilitaron sobre los instrumentos que eran capaces de aumentar 6 veces la visión. Eso 6 veces solo permitía ver estrellas que no eran perceptibles con la visión humana, y él consiguió un instrumento que tenía entre 25 y 30 veces la capacidad de aumentar la visión, y con esto fue capaz de modificar un concepto, un criterio ptolomeico de las lunas de Júpiter, que se creían que eran 2, y él aumentó el número a 5. Hoy he revisado que probablemente hay hasta 63 satélites en torno a Júpiter, lo cual nos da una idea de que simplemente utilizando instrumentos que nos permitan diferenciar lo que parece una cosa que es lo mismo, esa diferenciación nos va a permitir observar y evaluar de una manera muy diferente una concepción más convencional, más clásica. Al final, la política es la política. Galileo entró al servicio del Dux de Venecia, que lo hizo profesor de la Universidad de Padua y lo estabilizó económicamente, pero utilizó el telescopio para fines bélicos, que era lo que en ese momento era el interés más importante de la República de Venecia. La verdad es que sin los instrumentos del conocimiento molecular, y hay que decir que la biología, me gusta decir esta frase que oí una vez a Joan Massaguer, hasta el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick, la biología estaba como la física antes de Newton. Estaba simplemente el concepto de gen, era un concepto empírico, aunque Mendel ya había establecido las leyes de la genética, y aunque Darwin había establecido las bases de la evolución humana, las bases moleculares de esa evolución y de esa genética estaban realmente en mantillas. Y esto ha llegado a la medicina clínica, donde los médicos teníamos una aproximación fundamentalmente clínica. Estudiábamos signos y síntomas para, a través de los signos y los síntomas, llegar a la enfermedad. Desde luego fue fundamental la aportación de la histopatología, donde el concepto de biopsia, de obtener un tejido enfermo, fue fundamental para determinar cuáles eran, cómo se definían, cómo se diferenciaban distintos aspectos de enfermedad, cuando hoy ciertamente lo más importante es la aportación molecular del diagnóstico. Y así tenemos hoy que el cáncer de pulmón son más de 40 enfermedades distintas, con distintos aspectos moleculares y distintos tratamientos totalmente distintos. También ocurre esto en el cáncer de colon, y voy a intentar ahondar en esto a continuación. Pero esta medicina clínica, que estaba basada en la imagen
y en la histopatología. Es decir, los médicos lo que solicitábamos de los pacientes eran imágenes, test bioquímicos, test analíticos y biopsias. Y con eso tomábamos nuestras decisiones. Sin embargo, hoy nuestras decisiones van a estar mediadas también por la capacidad de que algo predictivo nos pueda ayudar a definir cuál es la aproximación terapéutica óptima. En el año 2004, aunque hay un conocimiento extenso, inicial, sobre las anomalías moleculares que a principios de los años 90 se establecieron en los distintos mecanismos moleculares del cáncer colorectal, la primera decisión sobre que una anomalía molecular era importante en cáncer de colon vino con la definición de RAS. Porque cuando hay mutaciones de RAS, esto supone que hay una anomalía estructural constitutiva de RAS, y esto hace que mutaciones de RAS implican un factor predictivo negativo de que unas terapias que se habían establecido como para todos los pacientes, que eran los anticuerpos receptor del factor de crecimiento epidérmico, solo funcionaban en los pacientes que no tenían mutaciones de RAS. Y en aquella época teníamos la inocencia de clasificar a los pacientes en RAS mutados y en RAS no mutados, cuando había todavía, y veis que la segunda mitad está hiperfragmentada en una serie de otras anomalías que también pueden tener importancia clínica, aunque realmente los grupos más grandes son aquellos que tienen mutaciones de RAS y también mutaciones de BRAF. La introducción de los anticuerpos anti-EGFR nos permitió definir entre los factores predictivos, insisto, negativos, las mutaciones de RAS, pero también detectamos que las mutaciones de BRAF, aunque ocurrían en un grupo muy pequeño, entre el 5 y el 8% de los pacientes con enfermedad localizada o enfermedad metastásica, también definían un grupo de muy mal pronóstico, donde la quimioterapia tenía un efecto menos eficaz y sobre todo muy poco duradero. Esto también es algo que está evolucionando en la medicina actual, y tenemos que distinguir factores que son de pronóstico, donde podemos actuar poco porque indican simplemente que la evolución natural de la enfermedad es desfavorable, frente a otros factores mucho más útiles, predictivos, porque nos predicen que somos capaces o no de hacer una intervención, y esto es muy importante. Ya para acabar esta parte, diré que por ejemplo, hemos refinado mucho el efecto de los anticuerpos contra el factor de crecimiento epidérmico, y así vemos que cuando los utilizamos en pacientes que no tienen mutaciones ni de RAS, ni de RAF, ni tienen inestabilidad de microsatélites, y además están localizados en la parte izquierda del colon, y empleamos este tipo de terapias, el incremento de la supervivencia, de la mediana de supervivencia está en torno a 8 o 9 meses, y la disminución del riesgo de muerte, es decir, el efecto que tiene sobre la supervivencia, está en torno a una disminución del riesgo de muerte en torno al 30%. Pero como veis, no solamente RAS es importante, sino que recientemente, este año, hay otro aspecto que ha cambiado en la terapia estándar en el tratamiento del cáncer de colon, sobre todo con mutaciones BRAF. BRAF es un nodo que está a continuación de RAS, pero, por ejemplo, es muy importante en melanoma, porque aproximadamente el 60% de los melanomas tienen mutaciones de BRAF, pero cuando BRAF se trata, cuando pacientes con melanoma se tratan con inhibidores de BRAF, el efecto es dramático, sobre todo si se asocian inhibidores de MEK. Sin embargo,
la tasa de respuestas en melanoma está en torno a los 70-80%, pero cuando se aplica en este grupo de pacientes que tienen la misma mutación, BRAF, la tasa de respuestas es del 4%. Y es porque el cáncer de colon, BRAF mutado, tiene una plasticidad muy importante para cambiar y para establecer mecanismos de resistencia. No quiero entrar en mucho detalle porque el interés de este punto es en intentar demostrar cómo la definición molecular de algunos subgrupos puede permitir avances en la terapia. Y este mismo año, hace tan solo unos meses, en el Congreso Europeo de Oncología que tuvo lugar en Barcelona, se presentó este trabajo que fue publicado concomitantemente en el New England Journal of Medicine, mostrando cómo la asociación de un inhibidor de BRAF, de un inhibidor de MEK y de un inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Es decir, esta combinación que se caracteriza por no contener quimioterapia, no tiene fármacos antineoplásicos convencionales. Cuando los pacientes con mutaciones BRAF, recordad, muy mal pronóstico, un efecto muy corto de la quimioterapia convencional. En la rama control los pacientes recibieron quimioterapia, en la rama experimental recibieron, sobre todo en la gráfica de la izquierda, 3 medicamentos y vemos que la mediana de supervivencia casi se duplica, pasa de 5 a 9 meses y la disminución del riesgo de muerte es del 48%. Es decir, de algún modo, el conocimiento de la mutación BRAF, los estudios de cómo se establecen las resistencias, de cómo se regula este nodo de transcripción, nos han permitido desarrollar una acción terapéutica que va a duplicar la supervivencia de los pacientes que tienen tumores de colon BRAF mutados. Sin embargo, el punto más importante que yo quería llevar en mi presentación, viendo el tema de la biopsia líquida en cáncer de colon, es que en medicina, todavía, a pesar de todos estos avances, hacemos gestos y tratamientos que están basados en un conocimiento empírico y que son, permítame decirlo, intelectualmente primitivos. Cuando un paciente con un cáncer de colon que tiene una enfermedad localizada y se opera con intención curativa, porque la cirugía es el tratamiento más importante de esta enfermedad, la quimioterapia postoperatoria tiene un papel en curar más pacientes. ¿Y por qué la quimioterapia cura pacientes que se han operado completamente? Porque entendemos que éramos incapaces, somos en parte todavía incapaces de medir lo que es la enfermedad mínima residual, lo que es la enfermedad subyacente que los métodos diagnósticos de imagen convencionales son incapaces de determinar. De modo que nuestra actitud clásica ante un paciente con un estadio 3 de un cáncer de colon, es decir, aquellos pacientes que tienen ganglios positivos y que la supervivencia sin quimioterapia está en torno al 30-40%, se puede aumentar en más de un 10% cuando se administra quimioterapia. Y en los pacientes con estadio 2, en pacientes con estadio 3 decimos que esto es una acción muy eficiente, porque necesitamos tratar 3-4 pacientes para beneficiar a uno. Sin embargo, en pacientes con estadios 2, donde la expectativa de supervivencia a los 5 años está en torno al 75, el 80%, el efecto de la quimioterapia supone un incremento en la supervivencia del 2%. Es decir, cuando necesitamos tratar 17 pacientes para beneficiar a uno, y por lo tanto es un instrumento que es menos eficiente en su acción. De modo que es muy importante, nos parecía que era muy importante desarrollar algún instrumento, alguna herramienta para poder definir mejor aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de recaída, detectando o visualizando la enfermedad mínima residual. Y esto es muy importante en dos sentidos. Primero,
porque evitaríamos un tratamiento innecesario a aquellos pacientes que probablemente ya están curados con la cirugía, y también porque podríamos intensificar el tratamiento sobre aquellos pacientes que la presencia en el plasma de material tumoral después de la resección quirúrgica nos indica que queda enfermedad presente. El concepto de biopsia líquida, que es muy amplio porque supone cualquier material del tumor detectado en la sangre, incluye material desde células, DNA, microRNA, exosomas, etc. Pero yo me voy a limitar a lo que es el DNA circulante tumoral, que es un material que alcanza el torrente circulatorio a partir de distintos mecanismos como pueden ser apoptosis, necrosis, etcétera, secreción de células, etcétera. Y la hipótesis fundamental es que extrayendo sangre de los pacientes podamos obtener una suficiente traza de DNA para poder analizar en ella, a través de distintas metodologías, podamos identificar alteraciones del ctDNA, que en este caso podrían tener últimamente una acción terapéutica, pero aquí lo que estamos buscando es identificar qué pacientes. No estamos identificando genes que sean conductores, que sean los que derivan en la evolución del tumor, sino simplemente trazas, características, hechos que nos permitan reconocer que el DNA libre tumoral es un signo de enfermedad mínima residual. Y en esto es verdad que hay investigaciones que son bastante claras. Y por ejemplo, hay un grupo australiano que se ha prodigado bastante, y aunque los números son relativamente reducidos, es muy consistente. En la primera gráfica de la izquierda tenemos los resultados del grupo australiano, donde vemos que un paciente que no tiene DNA libre tumoral después de 6 u 8 semanas después de la intervención quirúrgica tiene 90% de posibilidades de estar vivo entre los 4 o 5 años después de la operación. Sin embargo, ninguno de esos pacientes está libre de recaída a los 2 años si se encuentra DNA libre tumoral. La siguiente imagen, que es muy similar, corresponde a un estudio danés, realizado también por una compañía que secuencia específicamente el plasma, que se llama Natera, y que ha dado también, es una técnica muy sensible y también discrimina perfectamente entre aquellos pacientes que tienen una larga posibilidad de supervivencia sin recaída frente a aquellos en los que la recaída, si hay ctDNA, va a ser inminente. Como digo, esto nos puede ayudar mucho porque nos puede ayudar a definir una estrategia. Las cosas en medicina y en biología nunca son sí o no, pero a modo de hipótesis, aquellos pacientes que no les queda DNA libre tumoral 6 u 8 semanas después de la cirugía, quiere decir que pueden estar curados, mientras que aquellos en los que está presente, quiere decir que hay un resto de enfermedad tumoral que va a dar lugar a una recaída, y esto nos abre también oportunidades de intervención. Quisiera, y también cuando antes me ha presentado Javier, ha dicho que soy multifacético, no es verdad. Lo único es que he tenido la fortuna y el privilegio de estar rodeado de gente extraordinaria que hace un trabajo en equipo sensacional. Y con ello quería ir a lo que ha sido nuestra experiencia, que ha sido financiada a través de 2 proyectos del FIS y que hemos presentado recientemente y hemos publicado en la revista Annals of Oncology, y que también fue objeto de una presentación oral que hizo Noelia Tarazona en el
el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica en Barcelona el pasado mes de octubre. El diseño de nuestro estudio es que pacientes, antes de la cirugía, esto requiere una coordinación extraordinaria con cantidad de personas, de clínicos, patólogos, personas del laboratorio que nos han ayudado, la misma mañana de la intervención quirúrgica nosotros obtenemos una muestra de sangre donde vamos a analizar si el paciente antes de la cirugía tiene DNA libre tumoral, y repetimos esto en el seguimiento. Una muestra es inmediata, 6 u 8 semanas después de la cirugía, es decir, el momento en que tenemos que decidir si el paciente lleva tratamiento adyuvante o no en base a los datos histopatológicos, y luego en el seguimiento de los pacientes. Esencialmente, también lo que hemos accedido es a material del tumor primario congelado en fresco y también en parafina, donde hemos detectado cuáles son las mutaciones fundamentales, las que son más prevalentes, las que tienen una frecuencia alélica más alta en ese tumor primario. Y a continuación lo que hemos ido es a la sangre mediante una técnica de PCR digital, de droplet. Hemos mirado si esas anomalías moleculares estaban presentes, y eso lo hemos ido haciendo fundamentalmente en el postoperatorio y luego como en el seguimiento de los pacientes. Nuestra primera serie, porque tenemos otra cohorte de validación que está ahora en estudio, son 150 pacientes. Decidimos poner todos los estadios. En realidad, cuando el paciente va a operarse de un cáncer de colon, lo que sabemos es que probablemente no tiene metástasis, pero el estadio se define mediante el análisis histopatológico de la pieza resecada. Aquí tenemos las características clínicas, etcétera. Pero bueno, es una serie continuada que hemos recogido entre octubre de 2015 y de octubre de 2017. Es decir, más de la mitad de los pacientes han sido seguidos durante más de 2 años. Este es el esquema, y también lo que queríamos hacer fundamentalmente es ver si factores biológicos moleculares, además de la biopsia líquida, podían tener algún papel en la definición de las recaídas. Y para eso elegimos una serie de aspectos. Por ejemplo, establecimos una colaboración con el Instituto en el Cancer Research Institute de Londres, donde con el grupo del doctor Angurai Sadanandam, que es uno de las personas que ha elaborado la nueva clasificación molecular transcriptómica de cáncer de colon, pues ellos nos ayudaron a analizar nuestras muestras y a ver si esta clasificación transcriptómica podía tener algún factor de interés predictivo. También utilizamos estudio de unas serie de citoquinas que son marcadores de respuesta inflamatoria, junto con otros aspectos más inmunistoquímicos, como es la presencia o pérdida de CDX2. Y lo que quisimos hacer es integrar en un análisis con múltiples factores cuáles eran los factores biológicos que nos podían ayudar a definir mejor el futuro o el riesgo de recaída de pacientes con cáncer de colon. No voy a entrar en los detalles, pero elaboramos un panel de 29 genes donde detectamos en el tumor primario pues lo esperado. La mayoría de las mutaciones en cáncer de colon ocurren en P53, en APC, en KRAS, en PI3K. Identificamos en cada tumor, en cada paciente, las mutaciones más prevalentes para a continuación ver si en el plasma estaban presentes a través de PCR digital. Y la verdad es que lo primero que encontramos es que había una relación muy directa, una
reproducción casi de la proporción de mutaciones halladas en PCR digital y en mutaciones del tumor primario en EGS. Otro aspecto es que nosotros no nos hemos limitado a detectar una variante, sino que hemos estudiado dos variantes. De modo que si en un tumor primario había las dos mutaciones más prevalentes en cuanto a variantes alélicas, eran P53 y KRAS, hemos estudiado las dos. Y esto es importante porque en el postoperatorio incrementa la sensibilidad de la biopsia líquida en un 12%. Y cuando esto lo seguimos haciendo en el seguimiento, y en el seguimiento de los pacientes no nos limitamos a la mutación más prevalente, sino a las dos más prevalentes, esto aumenta la capacidad de detectar recaídas moleculares en casi un 20%, lo cual es muy importante. En nuestra serie, 63% de los pacientes antes de la intervención quirúrgica tenían DNA libre tumoral. Y había una relación entre la capacidad de detectar DNA libre tumoral según el estadio. En los estadios 1 la detección era más baja, en el fondo refleja una carga tumoral menor, nuestros números no eran suficientes para discriminar entre estadios 2 y 3, pero claramente entre estadio 1 y 2 y 3 la cantidad la concentración de DNA libre tumoral en el momento basal era muy importante. De aquellos pacientes que tenían DNA libre tumoral al principio, los volvimos a analizar en el momento de la recaída. Y de nuestra serie de este análisis de casi 70 pacientes, 55, es decir, casi el 80%, no tenían DNA libre tumoral. Es decir, la cirugía había eliminado la evidencia clínica y también molecular de enfermedad. Y esto significa que en este grupo, en este 79% de los pacientes, las recaídas se observaron en un 10%. Sin embargo, en aquellos pacientes en aquellos 14 pacientes, el 20% de la serie, en los que quedaba DNA libre tumoral, recayeron más de la mitad, el 57% de los pacientes. Es decir, con esto lo que hacemos es confirmar los hallazgos de los grupos daneses y australianos que cuando se detecta DNA libre circulante tumoral, la posibilidad de que el paciente recaiga es muy alta, y esto nos va a ayudar a definir el concepto. Podemos percibir, podemos medir lo que es la enfermedad mínima residual, que antes era un concepto un poco más empírico. Pero no solamente nos valía en el momento de que el paciente tenía la recaída. Cuando nosotros seguíamos repitiendo el análisis del plasma a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses, esto todavía incrementó más el número de pacientes que no teníamos capacidad de detectarlos como recaída inicialmente y que a lo largo del curso de la enfermedad hasta un 36% más que en el postoperatorio presentaron enfermedad mínima residual. De modo que esto no era un valor solamente para discriminar en el momento del seguimiento, sino que también tenía valor para en el momento del postoperatorio, sino también para discriminar en el seguimiento. Además, cuando repetimos el DNA libre tumoral después de la quimioterapia, dando la oportunidad de que aquellos pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante pudiese hacer su efecto, vemos que los que eran negativos después de la quimioterapia adyuvante, el curso de la enfermedad era mucho más favorable, son los pacientes coloreados en azul, frente a aquellos de color rojo, los 7 pacientes en los que persistía el DNA libre tumoral después de la quimioterapia. Otro aspecto también, una observación muy importante, es que éramos capaces, mediante el estudio del DNA libre tumoral, de adelantar
el tiempo de la recaída en aproximadamente 11 meses. Nosotros detectábamos 11 meses antes como mediana la recaída molecular que la recaída expresada como alteración en la imagen o en la clínica del paciente. De modo que nos parecía que realmente esto era un instrumento útil y queríamos ver además otros parámetros biológicos y, como digo, estudiamos, por ejemplo, los niveles de interleuquina 6, también de otras interleuquinas que no hacen al caso en este momento, porque vimos que habían citoquinas relacionadas con la inflamación que podían tener un mecanismo distinto y que también nos podían ayudar. De hecho, es muy claro que en aquellos pacientes con fenómenos inflamatorios detectables mediante un aumento en la expresión de citoquinas, pues el riesgo de recaída en el análisis univariable pues era importante con un riesgo mayor para aquellos que tenían expresión de citoquinas inflamatorias. En cuanto a la clasificación molecular, bueno, es complejo porque hay distintas clasificaciones. Ahora tendemos a llamar CMS 1, 2, 3 y 4, y esto fue como este sistema clasificó a nuestros pacientes. Lo que aprendimos fundamentalmente es que los pacientes que pertenecen al CMS 1, que son aquellos pacientes que también se llama como subtipo molecular inflamatorio, porque tiene infiltración linfocitaria, porque se asocia a aquellos tipos que tienen inestabilidad de microsatélites, son los que tienen peor pronóstico comparados con el resto. También hay otro marcador, que es la expresión de CDX2, que es muy útil para predecir también la recaída, es muy diferente. La verdad es que todos los casos que tenían CDX2 perdido eran pacientes con estadios 3, también se ha estudiado en estadios 2, y la mayoría de estas formas con pérdida de expresión de CDX2 ocurrían en el subtipo molecular CMS1, es decir, en aquellos inflamatorios. Cuando en un modelo de análisis multivariado veíamos primero el análisis univariado, realmente lo que nosotros hacemos en la clínica es que cuando un paciente es operado y tiene un estadio T más avanzado o tiene un estadio con ganglios positivos, el riesgo de recaída es muy importante y estos pacientes normalmente reciben quimioterapia adyuvante. Estos son factores clínico-patológicos que se emplean en la clínica para tomar decisiones desde los años 70. Y es lo que en este momento guía nuestro tratamiento. Pero también vimos que había factores, vamos a llamar novedosos, basados en criterios biológicos, por ejemplo, tener o no tener DNA libre tumoral después de la intervención aumentaba el riesgo, el hazard ratio es de casi 7 veces más, haber perdido CDX2 aumentaba el riesgo 12 veces más y también, como he dicho, tenía un papel las citoquinas derivadas de procesos inflamatorios y los subtipos transcriptómicos moleculares del cáncer de colon. Sin embargo, cuando en un gesto exploratorio hicimos un análisis multivariable, las únicas dos variables que tenían efecto independiente en el riesgo de recaída de los pacientes era el ctDNA y el CDX2, de modo que en nuestro grupo de validación lo que vamos a intentar demostrar es la persistencia de estos hallazgos como un valor que puede ser importante para la toma de decisiones en la clínica. Esto indica que después de los factores clínicos o junto con los factores clínicos, la persistencia de ctDNA puede incrementar este riesgo y, por lo tanto, ayudarnos a seleccionar mejor aquellos pacientes que requieren un tratamiento ulterior. Para terminar, insisto en que hoy el concepto es claro.
la determinación de la enfermedad mínima residual mediante el análisis de DNA libre tumoral nos ayuda a definir los factores de riesgo. Pero los médicos somos diferentes de los economistas en que nos gusta intervenir, no solamente nos gusta entender el pasado, también queremos intervenir sobre lo que pasa. E intervenir sobre estos pacientes es muy importante. Hay estudios internacionales que globalmente plantean la hipótesis de que aquellos pacientes que no tienen DNA libre tumoral podrían ser solamente observados y no recibir ningún tipo de tratamiento, porque su riesgo de recaída es tan solo del 10%. A lo mejor lo que tenemos es que refinar mejor las técnicas de sensibilidad, con técnicas más sensibles, a lo mejor ese 10% de recaídas en los pacientes negativos pasarían a pacientes positivos y por lo tanto nos ayudarían a definir el riesgo. Sin embargo, en los pacientes positivos, la terapia adicional parece muy importante porque casi todos estos pacientes van a recaer. La próxima semana vamos a proceder al inicio de este estudio, que es un estudio de cooperación internacional, se llama Pegasus, es un estudio que promueve el Instituto de Tumores de Milán y que cuenta entre sus colaboradores con 3 centros españoles, entre ellos Incliva, donde esencialmente lo que hace es un estudio de intervención. Contamos con la colaboración también de Guardant, que es una empresa que se ha desarrollado una técnica específica también muy sensible de DNA libre tumoral. De hecho, en los pacientes cuando tienen DNA libre tumoral ausente, van a recibir un tratamiento en monoterapia con una fluoropirimidina oral y si el ctDNA sigue siendo negativo 6 meses después, pueden recibir distintas opciones de tratamiento, mientras que en aquellos que tienen ctDNA persistente después de la intervención van a recibir un tratamiento de quimioterapia y a los 3 meses, si ese tratamiento de quimioterapia no ha eliminado el DNA libre tumoral, pasan a una fase randomizada donde algunos van a recibir un tratamiento de intensificación. Hay también otras aproximaciones, hay también una estrategia en Europa con un proyecto que se llama Circulate, donde distintas sociedades nacionales y grupos científicos vamos a intentar, aunque tengamos distintos proyectos, cooperar, porque de lo que se trata es de intervenir sobre aquellos pacientes que tienen enfermedad mínima residual, sabiendo que su riesgo de recaída es tan alto, para poder, mediante la investigación clínica, aclarar y determinar cuál es la actuación óptima en estos pacientes. Como he dicho antes, dice un proverbio africano que un hombre solo no vale nada porque no puede cazar un león. Sin embargo, esto en grupos sí que se pueden conseguir muchas cosas más que cazar un león, y quiero también agradecer a todas las personas de mi grupo que tan generosamente y tan espléndidamente han colaborado en esta ayuda, así como los organismos que han financiado nuestra investigación. Muchas gracias. Se abre el turno de preguntas para el que esté interesado en aprovechar la presencia del doctor Cervantes. Hola, quería preguntar cuál es el tiempo que se establece desde la cirugía hasta que la detección del ctDNA realmente se puede medir como un factor pronóstico de recaída. Nosotros lo hacemos entre las 6 y 8 semanas porque es el momento de tomar la decisión terapéutica. Normalmente nunca el tratamiento se empieza antes de 4 o 6 semanas. Pero lo que es verdad es que habíamos intentado hacer un análisis a la semana de la cirugía.
Pero hay tantos procesos después de la cirugía, en el momento de la cirugía, de reparación, de cicatrización, de fenómenos inflamatorios, de complicaciones posoperatorias, de infecciones, que nos desistimos de utilizar la muestra de los 7 días porque estaba como muy diluido el DNA libre tumoral con otras aportaciones al plasma. De modo que esto es importante porque no sabemos cuál es ni el ritmo ni el flujo de la secreción del DNA libre tumoral, pero creo que hacerlo entre 4 y 8 semanas después de la cirugía sí que nos ayuda a tomar la acción terapéutica adecuada. Gracias por la información que nos ha proporcionado. El porcentaje de células de DNA circulante del 60% en el cáncer de colon es por la tendencia que tiene el tumor a metastatizar, y en un tumor que tuviera menos tendencia a ser metastásico, ¿la posibilidad de encontrar DNA circulante es más bajo o cuál es? Vamos a ver, cuando los pacientes son metastásicos, por ejemplo en melanoma metastásico o en muchos tumores metastásicos, se encuentra casi en el 100% de los individuos, encontramos rasgos de DNA libre tumoral. Sin embargo, en pacientes con estadios localizados, por ejemplo, en series exploratorias de cáncer de colon, los pacientes con estadios 3 tienen un 66% de DNA libre tumoral en el momento de la enfermedad, es decir, antes de la cirugía. Esto es muy variable. Por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central, la tasa de DNA libre tumoral es prácticamente 0. Sin embargo, cuando se estudia en el líquido cefalorraquídeo es 90%. Es decir, que también tenemos que entender la enfermedad. Por ejemplo, en cáncer de ovario, por ejemplo, que es una enfermedad que está limitada a la cavidad peritoneal, las tasas de DNA libre tumoral están en torno al 30 al 40%. Sin embargo, el lavado peritoneal o el líquido ascítico es 100%. Es decir, la biopsia líquida va a expandirse no a un problema de plasma, sino a un problema de compartimento. Y probablemente, creo que tiene sentido el estudio de DNA libre tumoral, el líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, en ascitis, en otras cavidades donde el tumor pueda estar más circunscrito y por lo tanto más fácil de obtener este material. Andrés, excelente la charla, me gustó mucho. Gracias. Excelente la charla. Es una duda muy sencilla. Cuando mostraste la gráfica de los que no tenían ADN circulante, no detectaban ADN circulante, que creo que eran 55 pacientes, ¿había de fase 2 y 3? Estadios 2 y 3. También. Sí. ¿Pero también estaban incluidos los de fase 1? Los que tenían DNA libre circulante, sí. Ajá. ¿Y los que no tenían están excluidos? Claro, el problema es que si un paciente antes de la intervención esto en inglés se dice shedders, los que no son capaces de liberar DNA libre tumoral, los tienes que excluir porque en el seguimiento no los puedes seguir. Entonces, uno de los aspectos que, en fin, tenemos la impresión de que algunas técnicas más sensibles, el número de pacientes, que en nuestro caso me parece que era el del 66% o algo así, puede subir hasta el 80 o el 90% con tecnologías que tengan más sensibilidad. Y eso, claro, evitaría tener pacientes en los que tú no puedes utilizar el DNA. Hay series, hay enfermedades, por ejemplo en cáncer de páncreas, donde antes de la cirugía tener DNA libre tumoral es un factor de pronóstico. Nosotros no. En nuestra serie, tener o no tener DNA libre tumoral en el momento de la cirugía, es decir, en el momento basal, antes de hacer la intervención quirúrgica, no discrimina el riesgo de unos pacientes frente a otros. Pero eso es algo, claro, las series en general son pequeñas y esto se va a determinar mejor cuando haya estudios prospectivos y randomizados. Doctor Cervantes, enhorabuena por la charla y por el trabajo. Una pregunta, en el seguimiento en la biopsia líquida, ¿qué se recomendaría a futuro? ¿Hacerlo mediante NGS
o hacerlo con ddPCR de variantes concretas iniciales para seguimiento? ¿Qué es lo que usted ve a futuro? Es una pregunta muy importante porque el objetivo fundamental es aumentar la sensibilidad. Es decir, si con una técnica relativamente casera, rudimentaria, hemos sido capaces de detectar un número muy importante de recaídas y de detectarlas 12 meses antes de la expresión radiológica de la recaída, la pregunta es: ¿qué pasaría si tuviéramos técnicas más sensibles? Porque probablemente podríamos seleccionar más pacientes a riesgo. O sea, yo creo que uno de los desafíos que tenemos ahora es el tema de la sensibilidad. Y, en general, vamos a decir, las empresas o los grupos de investigación más profesionalizados, la tendencia es hacer secuenciación más que buscar. Lo que pasa es que hay que entender que con una financiación del FIS uno no puede secuenciar todo lo que uno quisiera, ¿no? A mí me gustaría hacer un apunte con respecto a su primera pregunta de los falsos positivos. Es verdad que la biopsia líquida estamos todos, ¿no?, como muy encantados, que tiene limitaciones. Por un lado, los falsos negativos, que estamos en ello intentando aumentar la sensibilidad, y en el caso de los falsos positivos yo creo que también hoy en día se está trabajando en ello, también todas las compañías con los nuevos assays que están diseñando, y lo que estamos haciendo y lo que se está ahora requiriendo también es la secuenciación de la sangre periférica de las células blancas, o sea que eso también nos va a permitir poder diferenciar si la mutación que estamos detectando es una mutación que proviene de una célula cancerosa o son mutaciones relacionadas con la hematopoiesis clonal. Es decir, que hoy en día, hasta ahora, lo que estábamos intentando determinar es que efectivamente la detección de DNA tumoral circulante es capaz de detectar, de identificar pacientes con enfermedad mínima residual y pacientes que van a recaer, pero yo creo que hoy en día estamos avanzando en todos esos aspectos de los falsos positivos y vamos todos encaminando no solo a secuenciar el plasma, sino también la sangre periférica para poder estar seguros que lo que detectamos es DNA tumoral procedente de células cancerosas. Ya. Es que el tema de la sensibilidad tiene su cara y su cruz, porque esto es... yo recuerdo hace muchos años cuando se empezó a trabajar en la enfermedad, el seguimiento de la enfermedad mínima residual en linfomas y tal, que realmente pues cuando identificabas una célula en 1000 que pudiera estar alterada, ya decías, esta persona está recayendo, y esa persona a lo mejor se tiraba toda su vida y se moría de otra cosa, ¿no? Entonces, si bajas mucho o subes mucho la sensibilidad, te puedes encontrar con problemas de esas características, ¿no? Y bueno, pues ahora con las nuevas tecnologías que no sé con qué sensibilidad estáis trabajando vosotros. Ahora la verdad es que con una compañía de Estados Unidos que prácticamente pues en algunos ensayos clínicos ya se trabajan con compañías de estas características, se está llegando a aumentar la sensibilidad de detección del 90%. Que es importante, y los assays que diseñan sí que tienen en cuenta el poder diferenciar que no son mutaciones relacionadas con genes de hematopoiesis clonal, porque sobre todo en pacientes con cáncer de colon son pacientes añosos y las mutaciones relacionadas con la hematopoiesis clonal aumentan con la edad. A partir de los 70 años es de un 10%. Es decir, que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, pero los nuevos assays diseñados por este tipo de compañías sí que empiezan a tenerlo en cuenta, porque exigen la secuenciación no solo del plasma, sino también de la sangre periférica de estos pacientes. A mí la verdad es que, esto es una cosa un poco preliminar, ¿no? Pero esta compañía está trabajando en una serie nuestra, y a mí, los primeros contactos que hemos tenido para analizar resultados nos llama la atención que nosotros detectamos ctDNA en 66% de pacientes de cáncer de colon, que está en la línea con la bibliografía, pero nos llamó la atención que en el primer contacto esto era de casi el 90%. Entonces, también hay que preguntarse qué significa eso, ¿no? Porque la verdad es que no se pueden comparar porque la metodología es totalmente diferente. Cuando miramos nuestros genes son los del cáncer de colon de toda la vida. Cuando miran las de estas compañías son variantes muy específicas, es decir, lo nuestro es un poco prêt-à-porter, ello es traje a medida, ¿no? Entonces,
es muy diferente, es muy diferente. Yo estoy de acuerdo, hay que mirar también si ese aumento de sensibilidad no te lleva a más falsos positivos, o sea que también esas cosas se tienen que analizar como en cualquier, y por eso es muy importante tener cohortes de validación, que tú puedas validar en una cohorte lo que has encontrado en otra, eso es fundamental. De la biopsia líquida hace ya 3 años que se empieza a hablar a nivel clínico más seguido. Pero ¿cuál cree usted que es el ritmo de aceptación de la biopsia líquida para que pueda ser tenido en cuenta como una técnica realmente diagnóstica en un corto periodo de tiempo? Vamos a ver, yo estoy trabajando ahora en la elaboración de las guías clínicas de la Sociedad Europea de Oncología para el tratamiento del cáncer colorectal avanzado, y la conclusión va a ser que la biopsia líquida es tan válida como la biopsia en tejido para determinar las mutaciones de RAS. En las guías clínicas de ESMO de cáncer de pulmón dicen que la determinación de las mutaciones de GFR en plasma son equivalentes a las del tejido. Eso quiere decir que la biopsia clínica la biopsia líquida está aquí. El problema es que sea fácil de hacer, que sea reproducible, todas las ventajas potenciales que tienen, es decir, tú tienes un paciente que te traen y que tiene un cáncer de colon con metástasis hepáticas y que la familia vive en Orense y el paciente se operó hace 3 años en Orense. Pues en el mejor de los casos tienes el tejido parafinado, si lo encuentras, dentro de 15 días. El plasma lo puedes hacer a los 5 minutos y tal. Yo pienso que hoy la tecnología disponible garantiza que los hallazgos de biopsia líquida, entiendo, siempre con falsos positivos, con falsos negativos, pero las guías clínicas recomiendan en algunas enfermedades que la biopsia líquida es equivalente al tejido para el análisis de determinadas anomalías que son importantes para tomar decisiones terapéuticas. ¿Únicamente a nivel terapéutico, para selección terapéutica o para diagnóstico? Porque para la selección terapéutica no hay duda. Para diagnóstico, hoy en día, la base del tratamiento del cáncer es el diagnóstico histopatológico. De modo que yo no veo la biopsia líquida para sustituir a una biopsia de tejido hoy para definir que un paciente tiene un adenocarcinoma de pulmón o un carcinoma microcítico de pulmón o un cáncer gástrico o un cáncer de colon. Si bien es verdad que la biopsia líquida puede ser complementaria a la biopsia convencional, primero porque es más fácil técnicamente, se puede repetir todas las veces que uno quiera relativamente, y también capta la heterogeneidad que la biopsia del tejido no capta. Es decir, nosotros cuando hacemos una biopsia de una recaída local de un cáncer de recto, pues captas lo que hay ahí, pero a lo mejor el paciente tiene metástasis hepáticas y tiene otros drivers en las metástasis hepáticas. Sin embargo, el plasma te va a hacer un resumen, vas a captar lo que proviene de las distintas zonas de enfermedad. De todas maneras, yo creo que para diagnóstico, en resumen, yo diría que es complementario a la biopsia convencional, pero no la sustituye. Pero para el estudio de drivers específicos para toma de decisiones terapéuticas, en las más comunes, está consolidada y recomendada por las guías clínicas. ¿Alguna cuestión más? Oye, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Sí.